Hola, bienvenidos a Audio Wi-Fi Hi-Fi. La música nos hace emocionarnos con cada escucha. Con ella podemos animarnos, llorar, concentrarnos, enamorarnos. La fuerza que puede tener un acorde, un riff de guitarra, una voz, el sonido del piano o violín en el ser humano es tan importante que la vida sin música no sería la misma. Pero para llegar a sentir todas estas emociones, primero tenemos que armar un sistema de audio y en el capítulo de hoy trataremos de explicar cómo hacerlo y los factores a tener en cuenta. En la actualidad tenemos diferentes opciones a la hora de armar un sistema HiFi. Una de las formas sería a través de módulos independientes conectados entre sí. Con este método lo que consigues es tener un equipo totalmente personalizable, es decir, dependiendo de nuestras preferencias y gustos, podemos añadir lectores de CDs, tocadiscos, reproductores de audio en red, platinas de cassette, etc. Este tipo de sistemas de audio son los más caros sin lugar a dudas, ya que cada módulo, dependiendo de la marca y de sus características, pueden llegar a costar más que si nos decantáramos por una cadena compacta o un sistema integrado. Porque además del propio módulo hay que añadirle los diferentes cables que hacen falta y por supuesto los altavoces que en definitiva son de lo más importante. Así que esta opción va a depender mucho del presupuesto que tengamos. Otra opción sería la de un sistema integrado o cadena compacta. Este sistema, como su propio nombre indica, lo lleva todo integrado en un solo dispositivo, con lo que en un principio sería más económico que en un equipo de módulos. Esta forma, según mi opinión, va dirigido a toda esa gente que quiere escuchar música de manera sencilla, de calidad y que no le ocupe mucho espacio en casa, ya que la opción que antes hemos explicado es muy sofisticada y necesita un lugar adecuado, ya que son muchos aparatos y cada uno lleva cables que no serán fáciles de esconder. En una estancia, las cadenas compactas son más fáciles de colocar, ya que ocupan poco espacio por lo general. En un mueble o en una estantería las podríamos instalar sin problemas. Cuando hablamos de integrado, estamos diciendo que el propio dispositivo lleva su amplificador, su DAC, llevan también lectores de CDs, la radio y los más nuevos llevan todo el sistema de streaming para poder transmitir desde el móvil o tableta sin problemas. Todo esto acompañado con dos altavoces o más que no suelen ser muy grandes, con lo que no ocupan mucho espacio. Y por último tenemos los altavoces activos y de Bluetooth, que son la opción más simple para tener un sistema de audio sin necesidad de aparatos, cables, mandos, etc. En la actualidad estos altavoces llevan en una increíble arquitectura interna con todo lo necesario para que la música se escuche con calidad. La gama es muy diversa, tanto en prestaciones como en precio. Podemos encontrarlos desde un precio muy económico hasta unos precios carísimos que pueden llegar a superar un sistema de módulos o un equipo compacto. Esta opción va dirigida, según mi opinión, a toda esa gente que no quieren aparatos en su estancia, que solo buscan escuchar música de manera rápida vía Wi-Fi o Bluetooth sin meterse de lleno en el mundo de los sistemas HiFi. Hoy en día estamos viendo cómo los fabricantes tienen que pensar cada vez más no solo en el audio, sino en el diseño, que estéticamente sea bonito y que pueda convivir sin que destaque demasiado en la estancia de la casa. La finalidad es que sea un objeto decorativo y a la vez un altavoz de calidad. Todo esto hace que el precio final se encarezca bastante, pero como siempre todo va a depender del bolsillo que cada uno tenga. Ahora pasaré a enseñaros un par de ejemplos reales para que os podáis hacer una idea de lo que estamos hablando. A mí particularmente me gusta el sistema de módulos y aquí os voy a enseñar una de las configuraciones que podéis hacer. Antes de nada tenéis que elegir qué aparato llevará todo el peso del audio, es decir, quién lo procesará de digital a analógico. También será dónde irán los altavoces, etc. Yo en este caso tengo el receptor de audio y de vídeo de la marca Yamaha, que la verdad es una maravilla. Uno de los módulos que para mí no puede faltar es el lector de CDs. Aquí tengo el de Sony con capacidad para 50 discos. Y por otro lado está el reproductor de audio en red de Pioneer, que es fundamental para el streaming. Para cualquier buen amante musical no puede faltar el tocadiscos. Y con esto ya tendríamos una configuración de lo que sería un sistema de módulos de audio. Otro ejemplo práctico es el del altavoz activo que lleva Wi-Fi y Bluetooth.
Este sistema, como hemos comentado antes, es extremadamente sencillo, ya que de manera rápida y fácil podemos escuchar música sin tener que hacer casi ninguna configuración. Este altavoz que podéis observar es el Sony, que ya lleva todos los protocolos de transmisión como son el AirPlay o el Chromecast, y lo podremos manejar fácilmente desde el móvil o tableta. Si comparamos la configuración anterior y esta, podréis ver que en este caso casi no ocupa lugar y la instalación es más limpia sin necesidad de tantos cables. Lo bueno es que tenéis un sinfín de posibilidades a la hora de armar un sistema de audio. Bueno chicos, espero que os haya gustado. Si es así, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!